Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, con este profesor a sus órdenes, Raúl Cordero, es un planteamiento un poquito diferente al oficial. La historia de la humanidad, la historia universal de la humanidad, generalmente está basada para nosotros en la historia que han escrito los países capitalistas, es decir, europeos y norteamericanos. Y la historia de ellos es una historia que no es para nada la historia universal y que da, por supuesto, primacía a lo que a ellos les interesa e incluso omite importantísimos capítulos de la historia del mundo y peor aún de los que nos interesan a Latinoamérica. Programas de historia de las universidades comunes bajo el imperio o el dominio del mundo occidental tienen un programa que es totalmente occidental y eurocentrista, como por ejemplo el que está arriba. Este es el programa que la facultad y muchas facultades tienen aprobados para el inicio de la historia de la arquitectura. En primer lugar, la prehistoria. Suponiendo que la prehistoria es, como ya hemos visto en los videos que hemos subido antes, es nada más que la edad de piedra, la edad de bronce y cosas que no tienen ya una relación directa con arquitectura. Y nosotros en esta cátedra creemos que la historia es emoción, información e inspiración, ¿sí? Entonces creemos que la edad de la prehistoria, dada como será, no tiene mucho que hacer en lo que estamos queriendo lograr para ustedes, ya que la historia debe ser una inspiración para ustedes, ¿no? Generalmente, además se piensa que la prehistoria es una sola, como que el mundo hubiera sido uno solo. Pero eso parte un poco de la idea judeo-cristiana de pensar que solamente había un Dios, Jehová. Y nosotros aquí respetamos todas las religiones. Y no nos interesa ninguna religión, sino nos interesa simplemente las posibles verdades que se derivan de las diferentes religiones, de las diferentes culturas, que son sus verdades también. Como por ejemplo, la historia de los griegos es completamente diferente a la del resto del mundo. Muchos años, 700 años antes de Cristo, Zeus, el Elohim de los griegos, estuvo a los griegos en el más alto nivel de las culturas que se estudian, mientras que Jehová y otros dioses tenían otro momento y otro lugar. Y por ejemplo, en Latinoamérica estábamos en otra cosa. Estábamos quizás haciendo tortuguitas de oro y bañándonos en la playa. Y eso no es ni menos ni más, simplemente es diferente. Cada prehistoria, cada historia es completamente diferente. El mundo está manejado por diferentes Elohines en diferentes regiones, así que no hay una prehistoria y nosotros no la vamos a estudiar así. El programa eurocentrista viene después con lo clásico y piensa que lo clásico, que es lo greco-romano, es lo más importante de la historia de la humanidad porque ellos vienen de allí, nosotros también venimos de allí. Porque como ya vamos a ver, o como ya hemos visto en algunos videos, el mundo griego, que tiene mucho de valor, fue conquistado por el mundo romano y después del mundo romano fue a España y por eso nosotros los llamamos latinoamericanos porque España vino a Latinoamérica. Entonces vean ustedes que en nuestro pasado también está el mundo clásico, pero no es el único, ¿no? Se olvidan por ejemplo del mundo árabe que ya vamos a ver después. Y después este programa pretende que veamos la primera edad media, es decir, cuando Europa tiene un bajón en su arquitectura. Y después vemos la segunda edad media cuando Europa tiene una alzada en su arquitectura. No nos interesa solo Europa, a nosotros nos interesa todo el mundo y especialmente nos interesamos nosotros mismos, ¿sí? Sin dejar de ver el programa oficial, es un programa mucho más interesante para nosotros, ¿no? Ya les digo, partiendo de que nosotros buscamos emoción, ilustración, conocimiento, pero también buscamos inspiración para ser arquitectos, emocionarnos con lo que vemos y aprender con lo que vemos. Vemos una prehistoria, no solamente una prehistoria, sino diferentes preacademias, porque la prehistoria generalmente se le considera aquello que fue antes de la escritura, por ejemplo, o antes de la academia, antes de muchas cosas que se dieron juntas, antes de que haya arquitectos, antes de que la gente se especializaba con ese nombre o sin ese nombre en hacer arquitectura de una forma técnica, matemática, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos preacademia o prearquitectos a todas las arquitecturas maravillosas que se dieron en el mundo, especialmente en el continente sudamericano, y de las cuales podemos aprender. Por ejemplo, para hacer hoy una hostería, hacer cavernas, podría ser súper interesante. Así que les invitamos a que vean los videos que tenemos ya subidos en YouTube sobre la preacademia, la prehistoria, a nuestra manera, la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Pero antes de eso, antes del comienzo, que según esa historia fue antes de ese comienzo, tenemos otro mundo, las prehumanidades, la Lemuria, la Atlántida, quizás los extraterrestres, quizás la fantasía de muchos arquitectos que hacen arquitectura genial y que pudo corresponder a esos periodos.
y que también son videos que tenemos subidos y de los cuales podemos, por supuesto, aprender, porque es arquitectura del pasado, pero para el futuro. ¿Sí? Es la arquitectura genial que esas culturas llegaron a tener y que hoy todavía no llegamos a tener nosotros. Entonces, de ahí podemos nosotros soñar y sacar inspiración para la arquitectura de hoy. Que eso es verdad, que eso no es científico, no nos interesa. A mí no me interesa. A mí no me interesa la verdad, porque la verdad es relativa. Lo que pasó hace pocos meses aquí en el Ecuador, que tuvimos elecciones, unos la cuentan de una manera y otros cuentan de otra manera, por tanto no hay una verdad. Y no nos interesa, menos de la historia. En la historia nos interesa todo aquello que nos pueda emocionar, que nos pueda inspirar, ¿sí? y que pueda ser verdad. La misma historia que cuentan oficialmente puede ser mentira también. Por otra parte, de una vez quiero recalcar lo que hemos dicho en otros videos, es que nosotros no nos basamos en las bibliotecas. La biblioteca caduca que hace cuando yo era estudiante, tenía un libro para que 50 estudiantes hagan cola y copien el mismo dibujo o saquen la misma fotoscopia cuando había. ¿Sí? Eso ya está caduco. Eso está amplísimamente superado por el celular que todos tienen en la mano. Por el celular inteligente que puede entrar rápidamente al internet, al Google y buscar cualquier tema, cualquier opinión que ha salido ayer sobre cualquier tema. Y no solo que ha salido ayer, sino que nos cuenta cosas maravillosas que podrían no estar en un libro, como por ejemplo las prehumanidades. Entonces, nuestra biblioteca ya no va a ser el edificio gigante con libros empolvados. Puede ser también, pero todo eso está también en el internet, sus libros están también en internet. Y en el internet está también todo lo que es YouTube, donde la gente pone su conocimiento ya. La ciencia oficial, para mi modo de ver, no es la verdadera ciencia. La ciencia oficial, aquella que está pagada y todo lo demás, en revistas disque de alto impacto, es solamente un negocio, en donde se publican pequeñas cositas que no cuentan nuevas verdades. El YouTube, por ejemplo, es donde los verdaderos genios, los verdaderos locos, los verdaderos sabios ponen esa información, una información nueva, no comprobada, no me importa. Si nos sirve, nos sirve. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo para reconocer lo que es verdad y lo que es mentira. Y el Espíritu Santo en cualquier religión tiene otro nombre. Entonces, nos interesan esas fuentes de información. Wikipedia también, ¿por qué no? El Rincón del Vago, puede ser, aunque hay mejores ejemplos en el mismo celular que ustedes tienen a mano. Nosotros vamos a ver las prehumanidades, que ya hemos visto, en las diferentes preacademias o arquitectura previa, que tenemos ejemplos maravillosos en Latinoamérica y en muchas partes, que nos pueden servir como enriquecedoras. Y después entramos a lo que se llama el mundo clásico, pero nosotros queremos que no incluya solo el mundo clásico, sino que sea el esplendor de la arquitectura. Y es de lo que se trata este capítulo que estamos transmitiéndoles ahora. Vamos a ver los trabajos que han hecho los alumnos en maquetas, como ya van a ver a continuación, y que es el esplendor de la arquitectura, lo académico, cuando los arquitectos se hicieron especializados, cuando estudiaron en una universidad o con el nombre que se tenga, pero hicieron cosas matemáticas que solamente podían hacer algunas personas de la sociedad. Mientras que quizás en la prehistoria el padre o el jefe de una tribu es el que comandaba cualquier construcción y no era un especialista, sino que a la vez era médico, a la vez era constructor, a la vez era en muchos casos agricultor, era de todo, no era un especializado. En cambio en este momento los arquitectos son especializados, casi son arquitectos de por vida, son arquitectos con vocación, son arquitectos con estudio, con dedicación, que han hecho realmente maravillas para su momento. Pero aquí no va solo lo clásico, aquí va también, no va solo lo greco-romano, aquí va también lo inca, lo maya, lo azteca, lo de Chanchán, lo de los cañares y lo de todo el mundo, ¿por qué no? Todas las culturas, toda la arquitectura que en ese momento y con esas condiciones se ha dado en el mundo esplendoroso, ¿no? Y después, el mundo oficial casi no ve el mundo de los árabes, pero para nosotros, como sabemos, como ya lo hemos dicho varias veces, los árabes son nuestros abuelos, porque los árabes dominaron España y España nos dominó a nosotros. Dominaron 800 años de España, así que racialmente nosotros ahora no somos árabes. Intelectualmente, espiritualmente, tenemos mucho de árabes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo dice nadie? Porque son enemigos por el petróleo con los mundos capitalistas como Estados Unidos. Entonces ellos nos venden la historia de que los árabes no tienen ningún valor ni ético ni científico, todo lo contrario. Los árabes, como veremos en su momento, son genios de la arquitectura, más que ningún otro nivel, por eso le ponemos aquí en el punto más alto. Ustedes se fijan, aquí tenemos como una línea, ¿no? Vamos descendiendo, comenzamos a subir hasta el punto más alto que son los árabes, y de ahí vamos a tocar el bajón que nos pide el programa, y otra vez el subidón que se da en el gótico, porque los árabes les influyen, porque los europeos conocen a los árabes y gracias a lo poco que entienden de los árabes hacen esa maravilla llamada gótica. Bueno, ahora vamos a proceder a ver algunos de los trabajos que han hecho los compañeros, los estudiantes, tomando en cuenta que esta es una clase especial. En otras clases se van con la pizarra también complementando muchas cosas sobre los diferentes temas.
Pero esta clase es especial porque los estudiantes aprenden haciendo maquetas. La historia es que hace unos 700 años una tribu nómada construyó el imperio más grande que conociera América en tan solo 200 años. Los aztecas tenían la mejor tecnología del continente, acueductos, palacios, como ya nos indicó nuestro profesor, pirámides y templos que se usaron a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue la llamada Venecia de América, que así la llamaron los conquistadores españoles. Realizaban sacrificios humanos en la parte superior de estos templos o pirámides, como las queramos ver. Extraían el corazón de la persona y lo exhibían al sol, para que nunca dejase de salir. Dado que se encontraban sobre tierras pantanosas, los aztecas tuvieron que idear un sistema de construcción para construir sin cimientos. ¿Cómo construían sin cimientos? Los aztecas sentaron edificios al suelo usando un sistema de pilares de madera. Cortaban estacas de 10 metros de largo por 10 centímetros de ancho y las clavaban en el suelo blando. Los pilares se rodeaban de piedra volcánica para añadir fuerza, entonces podían hacer muros por encima de la base sin problema. En muchas culturas existen pirámides. Algunas de ellas son escalonadas, como las pirámides aztecas y mayas. El mundo azteca y el mundo maya son dos mundos paralelos, pero el mundo maya es un mundo más esotérico, más lleno de incertidumbres y también de sabiduría. Se supone que los mayas tenían un elevado nivel de vida espiritual y se supone que su origen y su destino final, porque desaparecieron de pronto del continente, puede tener mucho de esotérico, de extraterrestre si quieren ustedes, o de un fin no claramente definido. Bien, en nuestro medio también existe una pirámide que no sé si ustedes conocen. Hay una pirámide en el Portete de Tarqui, que es una pirámide escalonada y que está a la vista de todos. ¿Quién de ustedes la ha visto? Bueno, para que la vayan viendo. Esta pirámide queda en el vértice del Portete de Tarqui y es una pirámide hecha por los cañares. Si ustedes se fijan, el rato que llegan a la vía que va a Loja, van a encontrar que en el perfil hay una serie de montañas, pero una de ellas no es montaña. Una de ellas tiene esta forma y está junto a una montaña que tiene una zanja aquí y tiene unos basamentos de casas en esta posición. Era una ciudad, Cañari, con una forma de pirámide que vale la pena recuperarlo. En un ciclo anterior hicimos ese trabajo, dejamos ya información en varios letreros y valdría la pena que algún trabajo que hagamos rescate y vuelva a poner en la prensa o cosas por el estilo esta ciudad Cañari que había allí. Aquí estaba la casa del cacique. Pero ustedes pueden ver esto fácilmente, está a la vista de las personas y nadie la ve. ¿No? Está además en el Portete de Tarqui, donde se baja hacia Girón, y aquí en el vértice está la pirámide. Es decir, que la vista desde aquí hacia el atardecer es maravillosa y hacia el amanecer es también algo maravilloso. Se ve la llanura y se ve casi esta cuenca. De lo que yo les voy a hablar es sobre el imperio egipcio. Este es el complejo de Giza. El complejo de Giza fue construido en el imperio antiguo de Egipto, en la dinastía IV. Fue mandado a construir el faraón Keops, que es la pirámide más grande. Después mandó a construir la pirámide que es un poco más pequeña, su hijo Kefren, y la más pequeña que era el nieto de Keops, que es Miserino. Más o menos duró aproximadamente 27 años en construirse estas pirámides y construían solamente en las épocas de inundaciones, que era de agosto a octubre. Y era porque era más fácil de trasladar las piedras por el río Nilo. Son templos funerarios. Entonces, estas pirámides fueron construidas mastaba sobre mastaba. Las mastabas eran como templos funerarios ya para toda la demás gente. Entonces era de forma trapezoidal y era construida mastaba sobre mastaba y recubierta con piedra caliza. Entonces ahí se obtenía esta forma. También las pirámides, la de Keops, tienen 3 cámaras. Una cámara que se llama la cámara del rey, es donde se encuentra el faraón. La pirámide de la reina, que no precisamente se encuentra la esposa, sino se encuentra una estatua de él mismo. Y diferentes pasadizos secretos que tenían diferentes trampas.
La pirámide de Kefre lleva directamente a lo que es la esfinge, que se dice que es la cabeza del faraón. Y la de Miserinos, que tiene alrededor, tiene otras pirámides que se llaman las pirámides de las reinas, donde estaban ubicadas las esposas de los faraones. Los toques que podemos dar sobre la abundante historia que tiene la humanidad son cortos, y a ustedes les queda como el empujón para que ustedes cojan su celular, cojan el internet y encuentren las maravillosas cosas que no se dicen aquí y que complementen su información. Por supuesto, la maqueta que ha hecho el compañero es inspiradora, es sencilla y es un trabajo rápido, pero es inspiradora, muestra la belleza del desierto y todos los materiales que le constituyen y cosas por el estilo, y eso debe quedar como inspiración para ustedes. Chan Chan, que significa sol resplandeciente. Lo que nos está mostrando es una joya de la arquitectura de Perú poco conocida en el mundo. Todo el mundo conoce Machu Picchu y otras obras incas, ¿no? Pensando que lo inca es lo único que existe en el Perú, pero tenemos que aquí la cultura Mochichimú es la que hizo esta obra de arte genial. Primero, es la ciudad de barro más grande del planeta. La obra de barro más grande que existe en el mundo es las ruinas de Chan Chan. Después de eso, y es una ciudad que pueden ustedes ver en los planos, en internet y todo demás, van a notar que tiene cosas maravillosas, tiene piscinas olímpicas, tiene, bueno, antes de, no necesariamente olímpicas como de los griegos, pero en tamaño, gigantescas, tiene plazas increíbles. Cuando yo me fui la primera vez a conocer esta ciudad, que me he ido con muchos alumnos, y que si ustedes se portan bien me voy con ustedes, en Perú, es algo que uno se queda loco. Ustedes entran y ven la plaza, atraviesan esta puerta y ven la plaza, y yo me quedé pasmado. Es la plaza más bella que hay en el mundo. Es una plaza gigantesca de una perfección y una sobriedad increíble, las paredes más lisas, perfectamente construidas, con una decoración elegante, perfecta, matemática. Que yo sentía que el arquitecto que hizo eso debe ser un hombre de 4 metros, una cosa de una personalidad increíble lo que está construido allí. Mil detalles, ¿no? Si ustedes pueden analizar y ver, por ejemplo, en Adobe la construcción matemática y la síntesis que hicieron estos seres de los animales marinos, es algo espectacular. La construcción de los paños y de las paredes uno se queda corto las palabras para explicar tanta belleza, tanta perfección, tanta síntesis bien lograda, ¿no? Pueden ver ustedes cómo las paredes de las casas tenían puestos los adobes de manera que la ventilación puede ingresar a las casas y cosas por el estilo. Entonces pueden ustedes, sin desmerecer a lo inca, pueden ustedes notar que lo de Moche era completamente diferente, digno de conocerse tanto o más que todas las maravillas que estamos viendo. Nazca es otra maravilla de las culturas que tenemos en el Perú, quizás el país con la arqueología más rica del planeta, o por lo menos a la par de Egipto, o de México, o de otros lugares del mundo, ¿no? Tal vez China también puede estar ahí. Los nazcas hicieron en una superficie plana, en una roca gigantesca plana, hicieron construcciones hermosas de líneas que algunos dicen que son aeropuertos para ovnis, poco creíble, otros dicen que son guías del agua que pasa por debajo de la tierra, que no son así, y otros no saben qué explicación darles, pero dentro de esos hay también dibujos de animales hechos en pocas líneas, con una genialidad tal. Siempre yo hago el experimento con los alumnos, y ahora vamos a hacer con ustedes rápidamente, van a dibujar un mono. Tienen 2 minutos para dibujar un mono, ya vamos a ir viendo. Lo que queremos demostrar es que nosotros, en el nivel de humanos que tenemos, que ustedes están en un porcentaje alto de inteligencia, están en la universidad, han pasado exámenes de ingreso, ¿sí? Están en una carrera técnica, social y artística, ¿no? Son hábiles para el dibujo, y aún así los dibujos que hacen no tienen nada que ver con la calidad, la perfección, la maravilla de los dibujos de Nazca, donde el mono tiene una posición tan perfecta, tan graciosa, donde tenemos el colibrí, donde tenemos un animal que mueve el cuello, donde tenemos arañas que están en otro lado del mundo, que no están en el Perú, y todo eso nos hace pensar por qué esas imágenes eran tan grandes y tan perfectas. Bueno, cada uno saca su conclusión, pero a lo mejor tuvieron revelaciones, a lo mejor son seres de otro planeta los que vinieron y hicieron eso, ¿no? En el mismo Nazca hay en todos 3 dibujos bastante mal hechos, que son los que son hechos ya por nosotros. Uno que se llama el astronauta, que es una cosa así, y otro que se llama el astronauta, que es una cosa más o menos así, y que tiene como luces en la cabeza, ¿no? Sí, y que esos dibujos sí, ya son hechos en la superficie inclinada y además son bastante patojos, como los dibujos de ustedes casi. Entonces, eso nos muestra que lo importante, más allá de lo que creamos, es que genios estuvieron en nuestro pasado, que tenemos sangre de genios, como los que hicieron Chan Chan, como los que hicieron Nazca.
y que de ahí venimos nosotros también. Es la segunda clase de las exposiciones, de las maquetas, del esplendor de la arquitectura. Es interesante que ustedes se preocupen de tener más información sobre, por ejemplo, la cultura tiahuanaco, que es la que vamos a exponer enseguida. ¿Qué es lo que harían ustedes? Saquen sus celulares y busquen en este momento, todos ustedes, busquen ustedes qué información tienen sobre la cultura tiahuanaco. ¿Ya tienen ustedes el resultado? Sí. Ya. ¿Qué tiene? ¿Cuántas informaciones tiene sobre tiahuanaco? O sea, tengo Wikipedia directamente. Buscó en Wikipedia. ¿Ya usted cómo buscó? Por Google, ¿no? Esta cultura se inició hace 1700 años, pero hay otros estudios más reveladores que dicen que esta cultura nació hace 15.000 años. Eso le haría una de la cultura más antigua del mundo. La característica de esta cultura es que ellos hacían sus construcciones en piedra, con lo cual sus cortes de la piedra eran perfectos, sus aristas eran perfectas y sus lados eran perpendiculares. Hoy en día solo eso se podría lograr con una sierra de diamante. Y una de las construcciones más importantes está el temple semisubterráneo, en donde cual se encuentran 175 caras con diferentes rasgos que da a conocer que sabían de las diferentes culturas que había en los otros mundos, en los otros continentes. El otro monumento importante está la Puerta del Sol, que pesa alrededor de unas 10 toneladas y eso da de qué pensar porque la caldera más cercana que se ubicaba estaba a 10 kilómetros. Y otra de las construcciones, su pirámide, en la cual medía 18 metros de alto, y en lo más alto había una cruz andina, en la cual ellos hacían como piscina para que se pueda reflejar la luna y el sol y así poder estudiar los astros. Es muy común creer que el origen de la vida ha sido en África o cosas por el estilo, pero hay quienes demuestran que ha habido culturas más antiguas en América. Hay un científico manabita que dice que se originó incluso en estas regiones. Más allá de una competencia por cuál es el origen de la humanidad, sabemos que nuestras culturas no están en ningún caso atrás de otras culturas y que en todas partes del mundo se ha ido revelando, como habíamos dicho, diferentes conocimientos, diferentes orígenes de la humanidad. Bueno, la cultura tiahuanaco ya ven ustedes que es una cultura de gran riqueza, incluso yo diría, es difícil comparar, pero de méritos y de formas de construir que ni siquiera los incas posteriores a ellos, herederos de ellos, las tuvieron. ¿Sí? Estos postales, estos postes hechos con diamante, los incas herederos de ellos tienen grandes cosas, pero la cultura tiahuanaco también es una cultura digna de conocerse, ¿no? Se piensa que en esta época hubo un dios Huiracocha, diferente al dios Manco Cápac Mamaoyo, orígenes de la cultura inca y del sol. Se piensa, hay quienes dicen que este dios era un Elohim, y hay quienes dicen incluso que ese Dios pudo haber sido el mismo Jesucristo, que vino también a América. Estamos dominados, fuertemente influenciados por la cultura judío-cristiana, y a veces queremos verle en todas partes, pero es posible que haya sido así. No, también en Norteamérica se tienen testimonios de los mormones de que vino a Norteamérica también, y es posible que haya sido así. Incluso la historia de Huiracocha cuenta que era un dios blanco barbado con sandalias, y que al final de su recorrido por aquí subió al Ecuador y caminó por las aguas de Esmeraldas, caminó sobre las aguas y se fue. Entonces, vean ustedes el paralelo de las historias, en fin, que eran puntas de lanza para que ustedes puedan averiguar más cosas. Está ubicada a 2.490 metros sobre el nivel del mar, entre dos montañas que son denominadas como Machu Picchu y Huayna Picchu. Es un lugar rocoso. Esto fue construido en el siglo XV, usado como santuario, y ahí descansaba Pachacuti, que era el noveno inca de Tahuantinsuyo, entre 1438 y 1470. Es considerado como una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería,
También por el patrimonio de la humanidad es denominado como Maravillas del Mundo. Y antes de los siglos XV no se presentan todavía, o sea, no han dejado huella de que antes ha habido construcciones. En esta era maravillosa, el enfoque tiene que ser mucho más valiente, mucho más libre, mucho más abierto a muchas posibilidades que las que están en los libros que supuestamente son la ciencia oficial. Por ejemplo, Tiahuanaco nos cuenta que tiene piedras imposibles de trasladar a una distancia tal y de costar en una época en la que supuestamente la tecnología era rupestre o cosas así, ¿no? Entonces eso nos hace ver que seguramente tenían una tecnología mucho más fuerte o eran ayudados por tecnologías. ¿Cómo trasladar una piedra tan grande desde otra parte? ¿Con qué grúa voladora llevaron eso? Pues puede que la hubo, puede ser que la hubo. Tenemos que abrir un poquito la mente y saber que hubo mucho más cosas y que hay mucho más cosas que las que la ciencia oficial las registra. Y sobre los incas tenemos alguna información que nos cuenta qué es lo que hicieron ellos. Nos cuentan de Machu Picchu una gran cantidad de cosas, pero es necesario que el estudiante también las conozca. Pero es interesante también ver cómo los incas se regaron por el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad, que es el Incario, ¿no? O más extenso, más largo, incluyendo desde Chile, que es el país más largo del planeta, hasta todo Sudamérica, ¿no? Todo el norte de Sudamérica también, incluyendo hasta Panamá, con alguna influencia de los incas. Machu Picchu es un templo, una ciudad muy conocida, igual que Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Cusco y otras zonas de Perú. Es importante que nos demos cuenta de que cuando vemos que los incas vinieron al Ecuador también y a nuestra región y crearon el monumento arqueológico quizás el más importante del Ecuador, aunque Catequilla y otros monumentos también tienen su importancia, pero dentro del Incario y de los Cañares es uno de los más representativos, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que las construcciones previas que habían aquí, que eran cañares, tenían formas curvas y que el Incario no tenía formas curvas, al menos no muy conocidas ni muy extensas, y que cuando vinieron acá hicieron una forma inca curva, que fue Inca Pirca, y después regresaron y terminaron Machu Picchu y el Cusco y metieron un par de curvitas por aquí y por allá. Entonces es importante ver la suma y la influencia de las tres culturas. Por otra parte, es importante que nosotros pensemos lo siguiente: no se puede llamar castillo a Inca Pirca, y así lo llamamos, porque castillo es una construcción del medioevo que ya vamos a ver y que ustedes han visto también, y es absurdo que nosotros manejemos los nombres nuestros con términos que no corresponden a nuestra cultura, ¿sí? Que era también quizás llamarle con otros nombres que podrían ser un poco más adecuados, como adoratorios o como templos o cosas, podría ser, pero tenemos que respetar las culturas y no necesitamos calificar nuestra cultura con los mismos calificativos que podemos estudiar culturas ajenas. Ya hemos dicho, me parece, que no se puede llamar dormitorio, sala, comedor, cocina a las habitaciones que tienen nuestros campesinos. Son otro concepto, ¿sí? Habría que respetar e inventar y conocer el nombre de ellos, el concepto de ellos, y no necesariamente asimilar los mismos conceptos. También queremos decir que el sol y la luna son elementos de adoración de la mayor parte de las culturas, y que quizás son una sabiduría importante, que más allá de las religiones, que todas son valiosas, y que por eso mismo podemos encontrar en todas ellas sabiduría y verdad, así mismo como errores humanos, también podemos darnos cuenta que el sol, por supuesto, que es una parte importante de lo divino, ¿no? Los Vedas, por ejemplo, creen que debajo de todo está una gran luz que unifica todo. ¿Qué lugar más precioso, qué cosa más preciosa podemos encontrar nosotros que el sol? Hay que dejar claro que las opiniones que yo doy aquí son opiniones de Raúl Cordero y que eso no involucra el pensamiento de la universidad. La universidad, como todo hecho, como su nombre lo indica, es universal y hay muchas formas de pensar aquí. Por tanto, lo que se diga aquí, equivocado, o acertado, o interesante, o loco, o lo que quiera, es responsabilidad de Raúl Cordero, pero lo hago con la mejor intención, honestidad, de que pueda verse un punto de vista